Hola queridos oyentes, bienvenidos a Firmes en la Verdad. En este nuevo programa tenemos al otro lado de la cámara a Carmina Coloma Miró. Ella es antigua alumna y profesora de Educación Física, INEF, en el Colegio de Monte Alto. Pero hoy no la invitamos como profesora, aunque ella es su trabajo. Ella es invitada porque queremos que nos cuente su experiencia como madre, que es madre de 7 hijos, pero terminando y centrándonos un poco en una enfermedad que ha vivido con su última hija. Entonces, sin más demora, saludamos a Carmina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, Gracias que por nos la hace mucha presentación. ilusión porque además has escrito un libro sobre Maki, Ujú. La sonrisa de un ángel, y Eso es. queríamos que nos contara porque antes de Maki has tenido más hijos, que es una gran familia numerosa. Cuéntanos Sí, un poco. algo de tu familia. Son 7 hijos, ¿no? La más pequeñita es Maki. Ella era una niña completamente normal y que nunca se ponía enferma y todo pues perfecto, ¿no? Hasta que un 14 de febrero del 2012 aparece su primera crisis epiléptica y bueno, pues el susto de nuestra vida es como el comienzo de una serie de pruebas muy desagradables y de mucho estudio para ver qué es lo que le pasa a Maki en su cerebrito, qué es lo que origina estas crisis, ¿no? Porque a raíz de esta primera vienen más y bueno, llegó a tener 30, 40 crisis epilépticas al día y bueno, pues empiezan a pensar los médicos en una solución única que es la operación, ¿no? A raíz de estos estudios, pues lo primero que le hacen es meterle 6 electrodos dentro de su cerebrito. Esta es la primera operación así gorda que le hacen y la tienen con los cables que salen de su cerebro enchufada a una máquina durante 14 días. Sorprendentemente, Maki con 4 añitos aguanta todo estoicamente y sonriendo, que eso es lo más importante durante todo. Por eso lo de Maki, la sonrisa de un ángel, ¿no? Esa fue la primera operación. A continuación, pues piensan que saben lo que tiene, que la lesión está en la zona frontal y pues hay otra operación gorda de quitarle todo el lóbulo frontal derecho del cerebro, ¿no? Pero Maki cada vez está peor y cada vez tiene más crisis y va perdiendo movilidad, se va cayendo, cada vez no mueve casi el brazo izquierdo. Bueno, hasta el punto que pues, los médicos empiezan a estudiarla más y por fin descubren la enfermedad gorda que tiene Maki, ¿no? Es una encefalitis crónica degenerativa que va destrozando un hemisferio cerebral y si no le quitas el hemisferio entero y lo desconectas, la enfermedad pasa al otro lado y ya la niña muere convulsionando. O sea, encima es una muerte muy desagradable, ¿no? A Maki le empieza la primera epilepsia ¿a qué edad? A los 3 añitos. Y Tres cuéntame un añitos. poco, vamos a ver, como es la última niña en una familia numerosa, es una gran alegría cuando viene otro hermano, ¿no? Bueno, bueno, claro, es la muñequita de la casa. Estaría, Maki es la muñequita. exacto, todos los hermanos encantados con ella, me imagino. Entonces, pues debió ser fuerte el impacto, ¿no? Cuando empieza con estas epilepsias. Muy fuerte, además, sí que no saben muy bien los médicos qué pasa y bueno, Maki cada vez está peor, ponemos a rezar a mucha gente, ¿no? Es lo que empezamos a establecer como una gran cadena de oración por Maki. Cuando Maki entra en la UCI, pues entra ya muy malita, pues la enfermedad la está matando, ¿no? Y bueno, pues le hacen un tratamiento muy fuerte que consiste en cambiarle todo su plasma sanguíneo, ¿no? A través de una vía aquí en la yugular. Y bueno, pues con la sangre se van también la medicación epiléptica y la niña entra en un estado de crisis permanentes que se llama estatus, con un grado de mortalidad muy alto, ¿no? Con crisis muy gordas que ni cerebro ni corazón pueden aguantar. Entonces ahí Maki está muy crítica, se nos muere, ¿no? Entonces establecemos una gran cadena de oración, crean un Twitter para rezar por Maki que se llama Por Macarena, con más de 2.800 seguidores, O sea que mueves monjitas que todas rezan, las modernidades para la oración. todo, gracias a Dios, las modernidades de hoy en día
hicieron que gente rezara por Maki sin conocerla, simplemente por ver un vídeo suyo o una fotografía que le llegaba, ¿no? ¿Y esto quién lo hace? Lo crea el colegio de mi marido, que es director de otro colegio, que se llama Los Olmos, aquí en Madrid, Sí. y crea el Twitter y empieza a establecer cadena de oración. El capellán del colegio, don José Benito, establece otra cadena de oración brutal en todos los colegios de Fomento, en Monte Alto, tal. Y a raíz de ahí, pues se van estableciendo redes brutales, ¿no? Y entonces me llegan mensajes de monjitas de Lerma, me llegan mensajes de sacerdotes que ofrecen misas por ellas sin conocerles yo y sin conocer a la niña. Entonces es realmente impresionante el poder de la oración y la comunión de los santos. Qué gran regalo, porque yo soy nerviosísima y entonces te puedes imaginar esas pedazos de operaciones que tenía Maki. Y ya estábamos tranquilos y vamos animando a otros padres de apendicitis, su hija, y bueno, ¿y a vuestra hija qué le van a hacer? Y digo, no sé si contárselo o si se va a caer redonda la madre o no sé, ¿no? Claro, porque me imagino que repercutiría a las personas del hospital que coincidirán con vosotros, como estás contando. Es decir, la cadena de oración también, como tú dices, con la comunión de los santos, parece que al de al lado también le ayuda, porque ven en ti un ánimo, en vosotros, ¿no?, con una enfermedad tan gorda, sí. y dirán, bueno, ¿y esto cómo se mantienen? Estas personas que tienen, ¿no?, para llevarlo así. Pues fíjate que mis compañeras de UCI me decían, me transmites paz, y digo, yo, será mi marido, que es como todo paz, yo soy muy nerviosa, entonces digo, no puedo ser yo, no, tú me transmites paz, y digo, claramente aquí lo que está rezando la gente se ve, porque, bueno, luego ayudaba mucho también la niña, ¿no? O sea, la niña era una sonrisa constante, era como una catequesis impartida por una niña de 4 años. Una confianza brutal en la Virgen María, era, la Virgen me va a curar, la Virgen María me va a curar. Para que te hagas una idea, un detalle, un día salía a hacerse una resonancia del AUZO, porque como era un caso tan extremo, porque si le pasaba cualquier cosa por los pasillos del hospital, iba rodeada de médicos y enfermeras, ¿no? Y te lo digo, mira, Maki, los médicos que te van a curar, es casi muy seria, dice, los médicos no me van a curar, me va a curar la Virgen María. Sí. Entonces yo, con la ayuda de los médicos, y mi marido con la ayuda de los médicos, que son estupendos, pues claro, los médicos se quedaban como diciendo, esta niña. Entonces ella siempre transmitía alegría, transmitía, o sea, ¿cómo se puede ser feliz en mitad del sufrimiento? Pues ella era capaz, y era capaz de hacerte sentir bien en mitad de un calvario. Y esa confianza que ella tenía en la Virgen María y que la iba a curar, yo decía, pues si ella lo ve tan claro, es que pues vamos a por ello, es que seguro que la Virgen puede, ¿no? Bueno, y alguien le habló, ¿por qué tiene tanta confianza en la Virgen? Tú rezarías con ella, su padre rezaría con ella, ¿no? Efectivamente, en mi casa y en mi familia la Virgen tiene un lugar muy importante. Vamos, es la reina, la Virgen María es la reina, ¿no? Entonces, pues bueno, ella, no sé, ella lo tenía clarísimo que iba a ser ella. De hecho, yo de pequeñita decía, de más pequeñita, ¿no? Habrán pasado 2 años. Bueno, Maki, ¿a ti entonces quién te ha curado? Y me decía, la Virgen María. Digo, qué fuerte, pero es que es verdad. O sea, la realidad la ha curado Jesús, pero se la ha pedido su madre, ¿no? En realidad hemos sido tantos rezándole que yo creo que no se ha podido resistir el de arriba. Vamos, ha dicho, venga, entraría en sus planes también, ¿no? Porque yo creo que también cómo puede vivir una niña con medio cerebro, ¿no? Porque realmente ella terminó en una operación muy gorda de 12 horas y media en la que el médico le quitó todo su hemisferio derecho. Primero entró muriéndose, porque estaba en la UCI muriéndose. Ningún médico pensaba que iba a superar el llegar a la operación. O sea que ella estaba como casi en coma, porque Sí, vamos, hubo un momento que la médico de la UCI me dijo, la vamos a entubar. Ese momento era, se nos muere, ¿no? Porque allí todo el que entubaban en la UCI moría. Y yo asumí realmente que mi hija se me moría con serenidad, porque al final Dios no te quita el sufrimiento, porque lo padeces minuto a minuto, pero te ayuda a llevarlo, te ayuda y te da serenidad y te da paz en los malos momentos, ¿no? Entonces es que realmente Maki se nos moría, pero yo dije, voy a mandar otra vez otro mensaje, que recen, y entonces sorprendentemente es que Maki superaba todo, es que llegó a la operación, pero no solo llegó a la operación, sino que una vez que entró allí, fueron 12 horas y media de operación sin parar, y yo tenía contacto con un anestesista, que esta anestesista a su vez estaba en contacto con el anestesista que estaba adentro,
y me decía, es un milagro, Carmina. El ambiente es de auténtica paz en el quirófano y Maki entró muriéndose, o sea, es que podía cualquier cosa. Y después de las 12 horas y media de intervención, le indujeron un coma, ¿no? Y luego dices tú, ¿cómo va a salir mi niña, ¿no? De una operación en la que le han quitado medio cerebro y han estado con ella en coma inducido porque es muy fuerte la operación. Bueno, pues es que la niña salió hablando que yo recé con ella y como yo en la UCI cuando rezaba era cuando me iba, pues le rezo con mi vida y me dice, ¿ya te vas, mami? Bueno, yo me hinché a llorar ahí diciendo, Dios mío, su cerebro rige perfectamente después de lo que le han hecho, ¿no? Fíjate. Entonces era todo como un milagro detrás de otro en Maki, o sea, iba superando todo con alegría, todo con una sonrisa brutal, ¿no? ¿Y los médicos qué te dicen? ¿Los médicos qué te dijeron de esa operación? Los médicos dicen que Maki es un milagro. Sí, ¿no? Y yo de hecho digo, que te lo diga un médico porque que lo diga yo, pues no sé, o la gente que ha rezado por ella, ¿no? Pero los médicos me dicen que es un milagro y yo cuando voy a la PAC, porque os podéis imaginar la de revisiones que tenemos, porque al final el cerebro rige todo. Entonces, pues que si otorrinos, que si oftalmólogos, 1000 rehabilitadores, 1000 cosas, ¿no? Porque la niña sale en silla de ruedas, inmóvil completamente. Y bueno, es que ahora Maki anda, salta, corre. Fíjate. Y lo más bonito es que empezó a andar en Lourdes. No, o sea, la niña fue en silla de ruedas a Lourdes. Ay, espérate, cuéntanoslo, espérate, vamos a ver. Entonces, sales del hospital y la niña llega a tu casa en silla de ruedas que no puede moverse. En silla de ruedas sin poderse mover. Yo la tengo que llevar en brazos a todas partes y con un pañal porque se lo hace todo encima después de semejante operación. Bueno, y ella, un momento, un inciso para tu familia con los hermanos, porque ya había sido la estrella al lado tuyo durante todo el hospital, que no sé el tiempo que sería, y la llegada a casa, ¿cómo es? Bueno, pues la vuelta a casa fue muy bonita, ¿no? Porque todos sus hermanos estaban deseando verla, ¿no? Y las pocas veces que habían podido entrar en la UCI, pues la veían muy mal, muy mal. Y ella volvía a casa sin tubos, sin cables, sin crisis epilépticas. Pues bueno, vino en su sillita de ruedas, pero con su sonrisa de sol a sol. Y hicimos una cena muy, muy especial. Y bueno, pues yo ya enseguida, a ver, ¿quién vigila a Maki? Porque claro, Maki antes de todas las operaciones y descubrir la enfermedad, tenía que tener un vigilante constante, porque como tenía tantas crisis, si empezaba una crisis, avisaba el vigilante, mamá, la crisis, entonces ya iba yo corriendo. ¿Y qué tenías que hacer en las crisis? Padre, ¿no? ¿Qué tenías que hacer? ¿Sujetar entonces, la lengua como si fuera una epiléptica? Bueno, pues no, hay que ponerles de lado y si no se le pasa la crisis, pues había que poner una medicación de rescate, como un enema, ¿no? Y bueno, pues entonces eso ya la dejaba tiradísima. Muchas veces después de esta medicación había que llevarla al hospital porque se quedaba sin saturación de oxígeno. Entonces, bueno, era un poco, ¿se lo pongo o no se lo pongo? Ay, Dios mío, la niña convulsionando, era muy duro. Yo, de hecho, con las crisis tenía que llevar el retrovisor del coche mirándola a ella. Con veía que empezaba, frenazo, volantazo a la derecha, bajar la niña corriendo. Un estrés. Bueno, un estrés de día, de noche. Pusimos una camita al lado en nuestra habitación porque por las noches también tenía crisis y había que atenderla. Y bueno, pues la verdad es que la enfermedad era una enfermedad muy dura, o sea, muy estresante. Era un sin vivir, era un duerme-vela constante de claro, porque ella además no percibía, no podía avisar, ¿no? Cuando le vienen las crisis. No podía, veías que se te caía y ya empezaba, o la veías que empezaba a guiñar un ojo y ya, pum, ya empezaba aquello a ir a más, ¿no? Era una enfermedad bastante cruel, la verdad, bastante cruel y que ella llevaba con una sencillez y una alegría porque según salía de las crisis salía sonriendo, ¿no? Que en el hospital me decían, yo he visto convulsionar a muchos niños, pero que de las convulsiones salgan sonriendo, solamente he visto a Maki. Oye, por curiosidad, normal, ¿no? ¿Maki es de Macarena o qué? Macarena, que además pienso que no es casualidad que el sacerdote que la bautizó me hizo mucho hincapié en que Macarena era la Virgen de la Esperanza. Y yo, qué pesado, si a mí me gusta Macarena, qué pesado con la esperanza. La voy a bautizar Nuestra Señora de la Esperanza y luego si quieres digo Macarena y mucho hincapié en esperanza. Casualidad de la vida que su madrina se llama Esperanza. Digo, es como si Dios quisiera decirme esperanza. O sea, en toda esta historia, mucha esperanza, ¿no? Sí, no, yo pienso que no son casualidades, yo creo que son signos del cielo, ¿no? Porque que se llame Macarena, que significa esperanza, ¿no? Pues es que era un poco lo que Dios nos ha pedido durante toda la historia, tened esperanza que estoy detrás, ¿no? Y hay mucha gente rezando y apoyándoos y aquí estoy yo, ¿no? Y entonces, bueno, llegas con tu niña, ya no tiene convulsiones
Y es, claro, una nueva etapa emocionante, pero tiene mitad de cerebro, entonces te queda todavía un largo camino, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, muy largo camino, ¿no? Y es una niña que está muy tocada, ¿no? Porque sale con todo el lado izquierdo paralizado y ella daba constantes golpes con la mano derecha, y yo decía, pero me la han dejado mal, ¿qué ha pasado? ¿No? Y el médico me decía, es que necesitas sentir con ese lado, ¿no? Porque el lado izquierdo lo siente y no solo no lo siente, sino que no existe el hemisferio que lo rige, es decir, para ella el lado izquierdo no existe. Todo lo que hay a su izquierda no existe. Con lo cual, toda la labor era hacer que ella viera que lo que hay a tu izquierda existe, Maki. Entonces todos nos poníamos a la izquierda, todos para que intentara que sintiera algo en la mano, que sintiera algo en el pie. Bueno, yo dije, aquí todo el mundo a la izquierda de Maki, siempre tiene que haber una persona. Y Maki, pobre. ¡qué pesado! ¿Y la visión? ¿Tenía visión en el lado izquierdo o no? Sí, la visión se afecta también en cuanto a que al quitar un hemisferio, media retina de cada ojo informa a un hemisferio, lo cual quiere decir que media retina de cada ojo no informa a nadie, porque ese hemisferio no existe, ¿no? Y eso se traduce en lo que los médicos llaman hemianopsia. Eso es una visión que solo ves lo que tienes al frente, ¿no? Si ella quiere ver lo que hay aquí, tiene que girarse como un robot para mirarlo. Y si quiere ver lo que hay aquí, lo mismo, ¿no? Pero no tiene visión periférica para nada, ni tampoco ve lo que tiene debajo, solo ve lo que tiene al frente. Al final, pues claro, es que el cerebro rige todo y todo se afecta, claro. Y entonces ahora, por ejemplo, ¿eso cuánto tiempo hace que volvió a casa ella? Bueno, ella volvió hace ya 2 años y medio de la operación, ¿no? De la operación gorda, como si dijéramos, porque después tuvo otra operación más. Maki tuvo, en la corta distancia de 8 meses, tuvo 6 operaciones gordas, o sea, vida o muerte. Cada una de ellas podía morirse, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que bajo este estrés tan brutal, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota en una de ellas, ¿no? Que el médico nos dijo, bueno, yo os doy un 50%, ilusos de nosotros pensábamos que era de que se curase, pero en realidad era de que mejorase. Y se queda así muy serio mi marido, Richie, y dice, vamos a hacer una cosa, doctor. Y yo diciendo, ¿pero qué le va a decir? Y le dice el médico, dígame, dice, usted ponga el 50% y nosotros conseguiremos el otro 50% rezando. Claro, el médico Vale. se queda así y dice, Si usted lo dice. Vale, pues muy bien. Y entró el quirófano, ¿no? Entró el quirófano. Pero sí, fueron 6 operaciones gordas. La más gorda de todas pues es esta, ¿no? La de la hemisferectomía, la de quitarle el hemisferio. Pero al mes de operar, la niña empezó con una hidrocefalia y tuvo que entrar nuevamente en quirófano a ponerle una válvula, ¿no? En el cerebro. Pero fíjate que después de todo lo que llevábamos, yo me acuerdo a la madrina que decía, yo ya me voy a enfadar con el de arriba otra vez a operarla, ¿no? Y yo estaba fuerte, le decía a la madrina, que podemos con esto, madrina, que podemos. Y la madrina, pues yo ya me enfado. Al final, la comunión de los santos, la fuerza que te da, ¿no? Para en los momentos duros tirar para adelante y decir, no pasa nada, otra operación, podemos con ella, venga. Oye, y después, por ejemplo, ella tiene que seguir una rehabilitación, ¿no? A partir de ahí. ¿Y cómo va? Sí, muy intensa. Entonces, a ver, hace ya 2 años y medio de la operación grande, ¿no? De la hemisferectomía. El primer año, todos los días de rehabilitación, varias horas. Y bueno, luego el médico me dijo, no hay mejor rehabilitación que el colegio. Y yo dije, no me lo diga 2 veces, que en silla de ruedas, con pañal y con su pañuelito tapando las 1000 cicatrices y las 1000 aperturas de su cabeza, la llevo, ¿eh? Pues llévala. Y allí que la llevé. Entonces la niña hacía mucha rehabilitación y yo la iba llevando al colegio poquito a poco, un poquito un día, a los 2 meses la llevaba pues otro poquito más, ¿no? Según iba aguantando ella. Entonces tiene mucha rehabilitación, mucha, pero como yo digo, tú la ves ahora y es que nunca dirías que Maki tiene medio cerebro, ¿no? Y la gente que me pregunta dice, ¿pero cómo es posible que esté así? Yo digo, mira, Maki es el resultado de mucha rehabilitación y mucha oración. ¿Mucha oración sola? Pues no, porque hay que rehabilitar, ¿no? ¿Mucha rehabilitación sola? Pues no, porque entonces no estaría como esta Maki. Tú lo mezclas todo y ahí sale Maki, ¿no? Y entonces, pues eso es mucha rehabilitación, pero mucha oración detrás, ¿eh? La gente sigue rezando por ella. Me siguen llegando, pues eso, testimonios de gente que reza por ella o que le ha llegado el libro por casualidad. Y entonces es tan bonito ver la de gente que ha rezado por ella, que al final dices, mira, Señor, o sea, yo nunca jamás le dije, Señor, ¿por qué? Al revés, porque yo a mis hijos les decía, a Dios no hay que entenderle, a Dios hay que quererle.
Es lo que hay que hacer, o sea, quererle. Entonces me acuerdo que mi hijo mayor se enfadaba, ¿no? Que un día, bueno, yo mis 2 grandes medicinas para superar todo esto, porque mis amigas me decían, pero tómate un Lexatín, pero si es que es como para volverse loco. Yo decía, si mis 2 medicinas son el sagrario y el rosario, no, o sea, yo no necesito más medicinas. Entonces yo me iba junto al sagrario y claro, yo frente al Señor no tenía que disimular, no tenía que hacérmela fuerte, entonces yo me hinchaba a llorar ahí. Tú no decías venir aquí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, pues aquí viene una muy cansada y muy agobiada, ¿no? Y yo me hinchaba a llorar. Yo recuerdo un día que venía del sagrario, ¿no? Y me dice mi hijo mayor, que claro, él es que no entendía, la gente no hace más que rezar y la niña ¿Qué edad tenía tu peor, hijo? ¿no? ¿Qué edad tiene ahí? Dice, pues mi hijo ahora va a cumplir 23, pues tenía 21. Y me decía, ¿de dónde vienes, mamá? Digo, pues de decirle al Señor que le quiero pase lo que pase con Maki. Me mira así y me dice, que no le digas eso, que no se lo digas, que le digas que la cure. Digo, también se lo digo. Pero yo quería que ellos vieran que estábamos junto a él, pasara lo que pasara con su hermana. Que había que estar junto al Señor porque Él sabe más. O sea, a Dios hay que quererle. No hay que entenderle, hay que quererle. Y ya está, ¿no? Y planes y Él sabrá más, ¿no? Y bueno, pues por lo que se ve, porque claro, yo le decía, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Y no sé cuáles son tus planes, pero si me la dejas, por favor, si me la dejas aquí, ¿qué tal, no? Y bueno, pues se ve que ha querido. Oye, pues qué milagro, ¿eh? Pero de todas maneras, a pesar de eso, os queda todavía mucho trayecto a ella, que tiene que trabajar mucho, y a vosotros, ¿no? Porque aún le queda, no sé, mucha lucha. Le queda mucho, claro, y todavía nadie sabe hasta dónde puede llegar, porque en realidad Maki es el único caso de La Paz, ¿no? Del Hospital La Paz de Madrid. Solo hay 200 casos en el mundo como Maki, y en España creo que hay 5 casos, ¿no? Ha habido 5 casos de su enfermedad y que les han hecho la misma operación que a Maki y tal, ¿no? Entonces, en realidad los médicos no tienen mucha experiencia de cómo va a quedar Maki, dónde va a estar su techo, de dónde va a estar su tope, ¿no? Pero te aseguro que con lo que reza la gente por ella, bueno, yo creo que va a llegar muy arriba, no lo sé, pero en realidad hasta donde Dios quiera, ¿no? Pero que yo siempre le decía al Señor en mitad del sufrimiento, ¿no? O sea, Señor, te quiero, sobre todo en los momentos duros de las operaciones y de que Maki está mal, en la UCI se me muere, ¿no? Señor, te quiero. Yo le decía, Señor, como tú me la cures, que sepas que voy a proclamar su milagro a los 4 vientos. ¿No? Y ahí está el Por libro. Por eso te digo lo del libro, porque yo soy profesora de educación física. Es que no he escrito nunca nada en mi vida, pero según se lo contaba a la gente lo que estábamos viviendo y cómo lo estábamos viviendo, la gente me decía, esto lo tienes que escribir, y no te digo cómo, o sea, no sé cómo salió el libro, pero es fácil. Y el corrector del libro me decía, pues es que no te voy a corregir nada del libro, o sea, solamente la ortografía, ¿no? Lo escribo como te estoy hablando a ti, ¿no? O sea, vaya pecha a llorar que me di, qué harta de llorar, no sé, un poco así, que mi marido es sevillano y me pega esos dejes, ¿no? Y la verdad es que la gente que se lo lee me dicen que se enganchan, que se lo leen en un día de corrido. Pues, vamos, mi marido y yo le llamamos el efecto libro. O sea, sabemos cuando una persona se lo ha leído porque enseguida nos mandan algún mensaje bonito, cariñoso, entrañable, ¿no? Y nos dicen eso, y dicen, hay que ver, que me he enganchado y que no podía, que hasta que me lo he terminado el libro, no he parado. O sea, que un éxito. Después está teniendo el libro, pero bueno, yo confío en que realmente ayude a dar esperanzas a la gente, ¿no? Que sufre. Si no con un hijo, siempre hay un sufrimiento en la vida, porque la cruz llega de una forma u otra, ¿no? Mi esperanza es que realmente la historia de Maki ayude a tener esperanza y a confiar en Dios, ¿no? Que sabes que hay una forma de superar el sufrimiento con serenidad, agarrándote a la fe, agarrándote a Dios, ¿no? Y a su madre, la Virgen María. Esa es un poco mi ilusión. También mi ilusión es que gente que aunque no tenga fe vea que, joder, si esa niña ha tenido, ¿no? Ese milagrazo, o sea, se ha curado de semejante, ¿no? Intervención y cómo ha salido y cómo está la niña, también dar esperanzas, ¿no? Sobrenaturales y humanas, ¿no? Que hay médicos muy buenos, que hay que confiar en ellos también. Y bueno, pues eso, a Dios rogando y al mazo dando. Qué maravilla, y todo. Me encanta ver tu alegría, ¿eh? Tu alegría y tu fuerza para vivir y seguir llevando esa familia tan numerosa con esa rehabilitación de Maki. Y esa sigues con una gran fe y con la esperanza y la alegría, que es una maravilla. Sí, pero sabes una cosa, que es que mi maestra es Maki. O
sea, mi maestra es ella. Es que tendríais que verla, o sea, es que es la alegría, o sea, que creo que es la niña más feliz del mundo. Y nunca jamás me ha dicho, ¿por qué no puedo mover esta manita? O cuando estaba en silla de ruedas, nunca jamás me dijo, ¿por qué no puedo andar? Qué Jamás estaba maravilla. feliz. Entonces yo la cogía en brazos y ella me daba besos. Y yo decía, pero esta niña. Podrías pensar que como era muy pequeñita, pues no se enteraba de que no podía andar, ¿no? O algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, para que veas una anécdota, un día había una señora mayor en silla de ruedas, se le acerca y dice, te han operado, ¿eh? Pero no te preocupes, a mí Qué también y ya he mona, qué aprendido a andar. monería. Entonces, te das cuenta de que la niña es consciente de todo lo que le pasa, pero de verdad que es O una sea que felicidad la que transmite. Pero claro, la transmitía en medio de la enfermedad y en la UCI, entonces, ¿cómo no la va a transmitir ahora que incluso puede andar, ¿no? qué Y puede bien, estar en el colegio y puede hacer una vida más o menos qué normal. maravilla. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos quedamos encantadísimos de haberte conocido a través de esta entrevista, deseosos de leer el libro y bueno, de unirnos a esa Fenomenal. cadena de oración también. Pues como os lo agradezco porque Maki es el resultado Y de mucha oración. Así que millones de gracias a todos los que han rezado por ella y todos los que os acordáis de ella. Y bueno, a seguir luchando muy y por bien. Dios y por ella. Pues Y muchas un beso muy gracias, fuerte a Carmina. Un todos. beso para ti también. Adiós. Pues nada, nos quedamos con este maravilloso libro de Maki que vamos a tener que leer porque nos viene bien para nuestra vida, para esa fe, esperanza y confianza en Dios como nos da esta madre de familia a través de esta niña tan mona. Bueno, hasta el próximo programa, queridos oyentes.